Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y hoy vamos a leer en este vídeo eh, un ensayo que escribí para la asignatura de estética que voy a titular Relaciones entre filosofía y arte. Leo. El objetivo de este ensayo se divide en dos cuestiones que están imbricadas, es decir, que forman parte de una misma problemática ejemplificada en la disciplina de la estética, en tanto que filosofía del arte. La primera cuestión o perspectiva estético-filosófica que vamos a abordar será tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿puede la filosofía ayudarnos a pensar o entender mejor el arte? Posteriormente, tras haber llegado a una posible interpretación filosófica de una obra de arte, que va a ser el Angelus Novus de Paul Klee, invertiremos los términos de la primera cuestión y trataremos de elucidar un correlativo segundo asunto. ¿Puede el arte ayudarnos a pensar o entender mejor la filosofía? Finalmente, y a modo de conclusión, trataremos de aunar estas cuestiones superando lo dicho anteriormente, o al menos intentándolo, a saber, que las sintonías entre arte y filosofía son más firmes y dinámicas que sus desavenencias o incongruencias, aunque sin poder llegar a establecer un cierre entre ambas disciplinas. Bien, empezamos el capítulo titulado ¿Puede la filosofía ayudarnos a entender el arte? Bien, en 1921, Walter Benjamin compró una acuarela que pintó Paul Klee en 1920 llamada Angelus Novus. Casi a continuación de dicha adquisición, Benjamin fundó una revista vinculada con el arte de vanguardia que tenía el mismo título que la obra de Klee que se había comprado. En un artículo de esa misma revista del año 1931 sobre el escritor austríaco Karl Kraus, menciona esta acuarela de Klee. Como es bien sabido, entre 1939 y 1940, Walter Benjamin estuvo escribiendo un texto fragmentario y urgente que pues iba escribiendo en distintos formatos, como en cuadernos, en servilletas de café e incluso en los márgenes de periódicos, a la vez que huía de la persecución nazi. Benjamin acabaría enviando este texto por correo a su amiga Gretel Adorno, diciéndole que se trataba, abro comillas, más como un manojo de hierbas juntado en paseos pensativos que de un montón de tesis, aunque en su publicación póstuma se acabó titulando primero sobre el concepto de historia y posteriormente tesis sobre filosofía de la historia. Benjamin es un filósofo que muy a menudo expone sus pensamientos figurativamente, es decir, piensa mediante imágenes. De hecho, en uno de los fragmentos, el noveno, pertenecientes al último texto que escribiría en vida, vuelve a utilizar el Angelus Novus de Paul Klee como punto central. El texto dice así: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Este fragmento está sacado de
tesis sobre la historia y otros fragmentos, publicado en Ítaca, México, en 2008, y pertenece a la página 44. Es archiconocido este fragmento de Benjamin. Por cierto, me recuerda a la frase de Kierkegaard que dice: la vida se vive hacia adelante pero se comprende hacia detrás, ¿no? Y es un poco ejemplifica el movimiento del ángel de la historia según Benjamin. Sigo con el monográfico. Si por parte de Benjamin se trata de una descripción de la acuarela de Klee, podríamos decir que quizá en sus palabras hay lo que hoy llamamos sobreinterpretación. ¿Cómo es posible que el ángel dibujado vea todo eso, el pasado, que Benjamin dice que ve, cuando el espectador no puede corroborar lo que el ángel está viendo, sino que simplemente está a su alcance la expresión corporal del mismo? Aunque bien es cierto que las visiones expuestas no pertenecen al ángel de la obra, sino al supuesto ángel de la historia, que Benjamin dice que sería como el ángel retratado por Klee en la obra. A primera vista sería complicado decir que el ángel está mirando a algo determinado, pasado, o que a sus espaldas tiene una cosa determinada, el futuro. Es decir, no parece sencillo deducir que la expresión ambigua e inexpresiva de la criatura del dibujo, toda esa retahíla de acontecimientos que narra Benjamin. Podríamos especular diciendo que el filósofo ha leído a su modo el Angelus Novus, pero que en ningún momento el artista quiso decir o exponer literalmente tal cosa en su obra, o en otras palabras, la condición personal o psicológica de Benjamin como judío, comunista, alemán, quincuagenario, con serios problemas económicos, profesionales y afectivos en su vida, además de estar sufriendo una crisis política por parte del estalinismo y por parte del nazismo, que no tiene parangón, determinaría su visión interesada o sobrecargada de la obra que interpreta. Como hemos dicho, dados los acontecimientos históricos que asolaron la vida de Benjamin, no es extraño pensar que Benjamin considere en esta acuarela la desesperación que a él le produce el curso de la historia, el aspecto totalitario que ha empañado los acontecimientos históricos de su tiempo. Pero esta desesperación tiene una justificación filosófica más importante, incluso que la filosófica, a saber, el concepto de historia dentro de la filosofía de la historia, es decir, la manera dominante de pensar la historia de la cual se alimenta el curso histórico que está viviendo. Pero quizá el aspecto más sangrante, y que seguramente era lo que a Benjamin más le atormentaba en términos filosóficos ecológicos, es el hecho de que esa perspectiva histórica, despótica e intolerante estaba siendo compartida por aquellas que eran las principales víctimas de esa historia. Tras estas consideraciones, podemos comprender mejor el papel que atribuye Benjamin al ángel de querer detener la historia para hacer justicia, pero no poder porque se ve empujado por el huracán del progreso, tal y como Benjamin se ve arrastrado por el viento de la guerra. No olvidemos que para el marxismo, del cual Benjamin era afín, el motor de la historia es la lucha de clases. De hecho, voy a citar a Benjamin otra vez, Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren. Este fragmento también está sacado del libro que he citado previamente, en la página 70. Según lo que acabamos de ver hasta ahora, ¿puede la filosofía de la historia de Benjamin ayudar a entender mejor la obra artística de Paul Klee? En principio parece que no, dado que hemos necesitado de argumentos mayormente psicológicos para poder entender las interpretaciones benjaminianas de la obra de Paul Klee. Por tanto, aquí constatamos una inconmensurabilidad entre arte y filosofía. Si podemos establecer un vínculo de carácter explicativo o reflexivo entre la filosofía y el arte, es porque de entrada existen lugares comunes entre ambas disciplinas que nos permiten la inteligibilidad
cuando las entremezclamos. Para entender el arte necesitamos saber de arte, es decir, conocer la historia del arte. De la misma forma, diremos que para comprender la filosofía necesitamos conocer la historia de la filosofía. Por tanto, la historia de una disciplina es una parte fundamental, una exigencia obligada para conocer la materia misma de lo que se está hablando, al menos desde el punto de vista de las ciencias sociales, a nivel teórico. La historia del arte y la historia de la filosofía son conocimientos indispensables para captar las ligazones entre arte y filosofía. Pero es un aspecto que no podemos abordar en este ensayo. Nuestro propósito es más bien intentar ver si podemos entender algo de, en este punto concreto, de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX con la ayuda de la filosofía, o bien si podemos entender algo de filosofía con ayuda de las vanguardias artísticas del siglo XX. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Esta frase es famosa de Aristóteles, la metafísica. Lo tienen en la página 65 de la edición de Gredos, en Madrid de 1994. A ver si pasa la motocicleta. Como digo, el arte y la filosofía son importantes porque nos ayudan a entender algo que nos importa más que ellas mismas. A mi juicio, ese algo es nuestra propia vida. Por eso tienen tanto valor para nosotros estas disciplinas, porque nos permiten comprender nuestra propia existencia, lo que nos pasa de la manera más clara como sea posible, permitiéndonos tomar la medida a nuestra ignorancia. Después de haber visto la perspectiva filosófica de Walter Benjamin apoyada en la obra de Paul Klee, vamos a ofrecer como contraposición el programa artístico de este artista, que se inscribe en la amalgama estética que conformaron las vanguardias artísticas. Klee presenta su obra como una crítica al impresionismo. El impresionismo es un estilo pictórico cuyo fin es captar con el mayor rigor posible la experiencia visual, esto es, la impresión inmediata que las cosas dejan en nuestra psique. De aquí se deduce que el sujeto de la experiencia para el impresionismo es pasivo, es decir, que se somete a los objetos que percibe. Y la función del pintor impresionista es advertir aquello que se percibe. Claude Monet explica así su obra en 1873. El cuadro se llama Impresión Sol Naciente. El paisaje no es otra cosa que una impresión instantánea, de ahí el título, una impresión que me dio. He reproducido una impresión en Le Havre desde mi ventana, sol en la niebla y unas pocas siluetas de botes destacándose en el fondo. Me preguntaron por un título para el catálogo. No podía realmente ser una vista de Le Havre y dije, pongan impresión. La impresión es la figura que deja un objeto sobre una superficie moldeable cuando presionamos sobre ella. En este sentido, la impresión guarda cierto parecido con su causa, es decir, con la naturaleza, en este caso el puerto de Le Havre. Pero el pintor no quiere representar la naturaleza, no quiere representar el puerto de Le Havre en sí, sino la impresión que las cosas de la naturaleza dejan en la sensibilidad visual del sujeto. Por tanto, la comparación entre el cuadro, visión subjetiva del artista, y el original, la visión objetiva del mundo, la cosa en sí, el puerto de Le Havre en sí mismo, por decirlo así, en términos kantianos. Como digo, no puede la comparación entre ambas miradas, una más bien subjetiva y otra más bien objetiva, porque lo representado es una impresión del sujeto, es lo subjetivo lo que determina en última instancia el patrón artístico. Es por esto que la impresión puede variar según sean las condiciones subjetivas del sujeto. Véase pues, la hora del día, el tiempo atmosférico, la perspectiva, el estado de ánimo, el estado físico. Ahora bien, el impresionismo rompió con las convenciones pictóricas del momento, porque las obras impresionistas resultan chocantes para el sujeto, puesto que
nunca ve sus propias impresiones. Es decir, las impresiones no son nuestro medio para imaginar una realidad externa a nosotros mismos, en la medida en que los signos o los significantes no son transparentes. Es decir, los trascendemos para captar únicamente el significado de las palabras. Pese a esto, la obra impresionista guarda con nuestra sensibilidad cierta familiaridad, hasta el punto que las impresiones, cuando se afianzaron en el panorama artístico, pasaron a ser consideradas en general más auténticas que la naturaleza, que es la realidad externa a los sujetos. Un ejemplo de esto que decimos serían las obras impresionistas de The Cow with the Subtle Nose de Dubuffet o Lying Cow de Van Gogh, que serían más fieles a la experiencia del sujeto frente al realismo de obras como The Young Bull de Potter, que representaría pues una fidelidad a la naturaleza o a la realidad externa. Podéis ir a visualizar estas obras de arte para comparar un poco de qué es lo que estamos hablando. ¿Puede el arte, cambiamos de capítulo, puede el arte ayudarnos a entender la filosofía? De acuerdo con lo planteado por la corriente pictórica del impresionismo, traída a cuento para entender la obra de Paul Klee, podríamos entender la corriente filosófica empirista anglosajona, dado que a mi juicio existen numerosas analogías entre ambas corrientes, por un lado de pensamiento y por otro lado artístico. ¿Podemos entender el empirismo con una suerte de impresionismo filosófico? Es decir, la idea sería comprender el empirismo desde el impresionismo de Claude Monet o de este tipo de autores, ¿no? De Van Gogh, etc. Uno de los postulados del empirismo británico es considerar la mente o mind como una tabula rasa, como dicen ellos, blank slate, donde la naturaleza plasma sus impresiones. Las impresiones son la única referencia verdadera de la experiencia humana. Hume, en su demoledora crítica a la idea de sustancia, enuncia lo siguiente, abro comillas: la idea de sustancia no es más que un conjunto, collection, de ideas simples que están unidas por la imaginación y poseen un nombre particular asignado a ellas, por el cual somos capaces de recordar para nosotros mismos o los otros este conjunto. Esto está sacado del Tratado de la Naturaleza Humana en Calpe, Madrid, y es del primer tomo de la página 44. Por tanto, para un empirista, el conocimiento de algo es un conjunto de impresiones, de sensaciones ordenadas o dispuestas de cierto modo. Por ejemplo, cuando estamos viendo un paisaje, lo que percibimos pues es una colección ordenada de trazos coloreados, un mero collage de puntos coloreados. Nos pueden servir los cuadros de Water Lilies and Japanese Bridge de Monet o Paris, la Tour Eiffel, no sé cómo se llama en francés, de Hayet, para iluminar el argumento humeano. Podemos imaginar que en el fondo o fuera de estas impresiones están tanto el puente con nenúfares en el primer caso, como los campos de Marte y la Torre Eiffel en el segundo. Pero el empirismo nos dice que esto es una suposición subjetiva, injustificable racionalmente, y que de lo único que hay certeza es de la impresión. No podemos salir de nuestras impresiones en la medida en que tampoco podemos salir de nosotros mismos para comprobar la veracidad de la correspondencia entre mi impresión y la naturaleza externa que a mí mismo me provocó esa impresión. Todas las impresiones son concretas, singulares e individuales. De hecho, el empirismo, en su subjetivismo radical, afirma que esta supuesta naturaleza, separada de la impresión, en tanto que realidad externa, no es más que una abstracción ilegítima, una copia recabada de las impresiones mediante su conceptualización, que a nivel práctico nos es eficaz, pero esto es de manera de verdadera utilidad en la organización de la experiencia en el nivel pragmático. En este sentido, y tras lo expuesto, sí parece ser de recibo utilizar la corriente artística de vanguardia, como es el impresionismo,
para tener una visión más cabal o completa de lo que el empirismo es en tanto que modo de ver el mundo, Weltanschauung, es decir, en tanto que corriente de pensamiento filosófico. Podemos entrever, tras lo dicho más arriba, que Klee suscribiría una filosofía antagónica o en disputa con la del empirismo británico, que hemos identificado con el impresionismo. A mi juicio, el prototipo que estamos buscando para encuadrar a Klee en nuestro mapa conceptual es el idealismo alemán. La concepción de la experiencia subjetiva en esta corriente no es una impresión pasiva como la del empirismo, sino el resultado de una actividad creadora del sujeto sobre las circunstancias sensibles. Voy a citar a Goethe, que dice: el propósito y la finalidad de toda mi actividad literaria consisten en reproducir el mundo que me rodea como si fuera el reflejo de mi mundo interior. Todo está revestido, relacionado, moldeado y construido de una forma personal y original. El arte es entendido como una actividad que consiste en producir la naturaleza, es decir, la realidad externa, desde el interior del artista, es decir, no es una mera reproducción de la naturaleza, sino que es la construcción artística de lo sentido, de lo percibido en ella, para poder expresarla. El arte se da ahí donde el artista pone a trabajar su espíritu sobre la naturaleza, es decir, el artista pone la belleza en la naturaleza mediante el arte. El heredero en el terreno artístico de esta manera de entender el arte propia de la tradición romántica, de la que Klee se mostrará partidario, es el expresionismo. El expresionismo no solo muestra lo que se ve, sino que construye el estado interno del sujeto, es decir, la sensación, y lo expresa en la obra, es decir, hace visible algo que previamente no era visible. El expresionismo de autores canónicos como el de Kirchner cuestiona la visualidad cotidiana deformando las figuras o parodiándolas, pero respetándolas hasta cierto punto, y por tanto nos resultan familiares. Sin embargo, el expresionismo de Paul Klee es más figurativo, esquemático e incluso podríamos decir abstracto. Sus obras se alejan de la semejanza con el objeto externo que motiva la pintura, puesto que la expresión nunca puede ser representación, entre otras cosas porque construye o produce algo que es visible a partir de lo invisible, que no está dado previamente. Nos muestra algo que no podemos nombrar porque no pertenece a la cotidianidad visible, sino a algo abstracto. Para mí, la obra de Klee está a medio camino entre el citado Kirchner, que es el representante del expresionismo, y la empresa de artistas como Mondrian, Kandinsky o Malevich, que constituyen los ejemplos de autores del arte abstracto. En filosofía, el antagonista del empirismo es el racionalismo, que a mi juicio es la corriente filosófica que mejor se amolda al expresionismo a la hora de explicarlo, puesto que la teoría racionalista de la mente afirma que la psique lleva implícitas ideas innatas, donde conocer es explicitar esas tácitas semillas que están en el intelecto. A la hora de explicar el origen o las motivaciones de esos nuevos tipos más esquemáticos o abstractos de pintura en el arte, es importante señalar el progreso tecnológico del siglo XX, donde la fotografía iba a sacar a la pintura realista e incluso al mismo sentido de la vista de su posición privilegiada a la hora de representar o ver el mundo. Aunque bien es cierto que las impresiones, las nuestras, las generadas en nuestra psique, es algo que la cámara fotográfica nunca podrá captar, al igual que las expresiones, las nuestras, las creadas por nuestro espíritu. Tras lo que hemos visto, la interpretación benjaminiana que hemos criticado al inicio no quedaría tan lejos del Angelus Novus de Klee, porque el artista pretende romper con el modo de pintura tradicional y a su vez con el modo en el que entendíamos la sensibilidad humana, en definitiva de la imagen cultural misma del hombre como hilazón, es decir, como estructura narrativa de la trama colectiva entre las distintas generaciones, es decir, de la historia.
Voy a citar a Benjamin, esta vez en Discursos Ininterrumpidos 1, Filosofía del Arte y de la Historia, publicado en Buenos Aires, Taurus, 1989, página 170. Paul Klee y otro tan programático como Loos, ambos rechazan la imagen tradicional, solemne, noble del hombre, imagen adornada con todas las ofrendas del pasado, para volverse hacia el contemporáneo desnudo que grita como un recién nacido en los pañales sucios de esta época. La modernidad, según Benjamin, ha atrofiado la experiencia, porque vemos cosas que no podemos decir, como representa el arte abstracto, a la vez que poseemos una serie de reglas generales que no podemos sentir, ver, de forma que el pasado y el futuro no tienen conexión alguna con el presente, y por eso andamos a la deriva a merced de ese huracán llamado progreso, tal y como trata de representar el ángel de la historia en la obra de Paul Klee del Angelus Novus. Y hasta aquí la lectura del manuscrito, y nos vemos en la próxima.